Bueno, Miguel es médico, es experto, sobre todo es experto en CIF, nos conoce, ha estado en varias jornadas con nosotros y también por ese motivo le hemos llamado para que, bueno, pues nos ilumine un poco, nos enseñe un poco de su conocimiento y resuelva, y esto es lo más importante, resuelva cualquier duda que entre los equipos que hay aquí, que ya manejáis todos la CIF, podáis plantearle y nos ayude al desarrollo del proyecto. Así que más allá de sus palabras, sí que además me ha dicho que lo interesante es que hagamos un debate y que planteemos las dudas que tengamos. Bueno, de su presentación yo creo que no hace falta que él... No voy a decir aquello de que es impresentable, porque como el del chiste, pero bueno, él es sobre todo es un hombre experto en la clasificación internacional de funcionamiento. Sin más. Ahora sí. Pues gracias por invitarme, como otras veces. Yo creo que es la tercera vez que vengo ya a las jornadas, vamos, entre jornadas y otras historias. O sea, que llevamos colaborando ya unos cuantos años y bueno, en principio mi único interés para venir aquí es que me llamó José y me dijo a ver si venía y os contaba un poco, pues hablar un poco sobre la CIF en esta relación, fundamentalmente algunos temas, ¿no? Me habló de esto, calidad de vida, ¿no? Que es uno de los temas que estáis tocando ahora, y me habló también de igual incidir un poquitín en la CIF en el sentido de ver algunas cuestiones un poco controvertidas o por lo menos que siempre suelen dar lugar a algún tipo de duda o decir, joder, pero esto cómo es, esto cómo se hace, esto para qué sirve. Y sobre todo a mí lo que más me interesa es dejar un poco claro los grandes conceptos de la CIF y cuáles suelen ser las dificultades de interpretación, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir... Tengo un pupurri a ver si consigo que así se mueva. Tengo un pupurri de pantallas en las cuales me voy a apoyar un poquitín pues para ir tocando temas, ¿no? De primeras, darse cuenta que la CIF es una clasificación que está propuesta por las Naciones Unidas. Pertenece a la OMS, pero está dentro de la familia de clasificaciones de las Naciones Unidas, ¿no? Que hay unas clasificaciones de salud, hay otras de aspectos sociales, de aspectos económicos, en fin. ¿Por qué se queda el...? ¿Con qué? Ahí está, bien. Esta es una de las diapositivas que suelo poner al final, que son las de las orientaciones futuras de la CIF, ¿no? Y una de las cosas que se dice de la CIF es que su uso dependerá de su utilidad, ¿no? Entonces, la utilidad que se le presupone o que se le presuponía a la CIF cuando se hizo era para realizar comparaciones internacionales, para identificar necesidades y recursos, para la planificación y para la investigación. Eso era la utilidad que se le presupone a la CIF. Y yo creo que lo que estáis haciendo vosotros es ver un poquitín que efectivamente estáis haciendo una de las cosas para las que se hizo la CIF, ¿no? Y la siguiente también, la CIF desde el principio dice que la CIF es propiedad de todos los usuarios. Entonces, cada cual puede utilizar la CIF como quiera utilizarla. Quiero decir que tampoco hay unas normas concretas para la utilización de la CIF. Bueno, perdón, sí que las hay. Lo que pasa es que luego cada cual puede usar esas normas según le vengan, según le puedan interesar. Una de las cosas que a mí más me gusta de la CIF es que es una clasificación muy creativa. Te da las posibilidades, o le da las posibilidades al que la utiliza, de utilizarla de una forma muy diversa, ¿no?
Y de cualquiera de las formas, la CIF, una de las propuestas que hace es la de utilizar la CIF como modelo para la revisión o el desarrollo de otras clasificaciones y escalas ya hechas, ¿no? Y bueno, luego habla de las igualdades, de promover la igualdad de oportunidades, ¿no? Y este es un tema también importante porque la CIF pretende ser ya que es, como he dicho antes, una clasificación de la ONU, pretende establecer políticas de salud y promover la igualdad entre las personas, ¿no? Sobre todo, luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces es un poco todo. La CIF, para darse cuenta de lo que es la CIF, quiero decir que la CIF no es solamente una clasificación de salud, es algo más, ¿no? Luego hay otras cosas que también dice que la CIF pretendía o esto pretende que sea. Y en concreto, esta última decía, bueno, parece que coincide también bastante con la charla de hoy, ¿no? Vamos, con las jornadas de ayer y de hoy, ¿no? Que es establecer conexiones con los conceptos de calidad de vida y con la medida de bienestar del sujeto. Que yo, desde luego, ni soy ni pretendo ser especialista en calidad de vida, pero la verdad es que la calidad de vida y el bienestar son dos conceptos muy parecidos, ¿no? La CIF se centra en la salud, obviamente, es una clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y la OMS básicamente tiene 3 clasificaciones de referencia. Bueno, de hecho solo tiene 2, porque hasta ahora, hasta principios de este siglo, tenía la CIE 10. Vamos, la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades. A partir del año de este siglo tiene la CIE y tiene la CIF. Y falta, porque todavía no está desarrollada, la Clasificación Internacional de Intervenciones de Salud. Con la CIE lo que pretende es clasificar las enfermedades, lógicamente. Con la CIF, el funcionamiento de las personas que tienen una condición de salud. Bueno, el concepto de enfermedad ha ido cambiando y ahora el término que más se usa es el de condición de salud, en el cual se incluyen las enfermedades clásicas y luego también se incluyen, por ejemplo, la vejez, el embarazo y otras situaciones que no son tan claramente enfermedades. Por eso prefiero hablar más de condición de salud que de enfermedad. Pero bueno, tenemos la CIE, la CIF, y luego la clasificación de intervenciones en salud, que pueden ser pues desde intervenciones quirúrgicas hasta actos pues como cambiar un pañal o como dar un medicamento, pues todo lo que sean intervenciones en salud. ¿Por qué tiene que existir la CIF o cuál es uno de los intereses fundamentales de la CIF, ¿no? Aquí vemos esto aparece, la CIF tiene desde hace, no sé si son 2 años, hay una web en la que hay una especie de curso de formación de CIF básico y tal. Esto está ahí, ¿no? Y es una encuesta del año, creo que es del año 2013, por ahí, sobre la discapacidad en los países, ¿no? Entonces, podemos ver que es muy curioso que el país que menos discapacidad tiene del mundo es Siria, Bangladesh, Turquía y Líbano. Prácticamente no existe discapacidad. Y el que más tiene es Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Uruguay, Canadá y Laos. Y entonces dices, joder, ¿cómo puede ser que
países en los que evidentemente hay mucha discapacidad esté desaparecida, ¿no? Bueno, en Siria, esto era antes de la guerra, ahora no podemos imaginar que Siria será de los países que habrá más discapacidad, ¿no? Lo que está claro es que la forma de medir la discapacidad en todos los países es absolutamente diferente y para poder tener unas mediciones mínimamente serias, la OMS tenía que proponer una forma de medir la discapacidad, ¿no? Y esto es un ejemplo de que la discapacidad, tal y como se plantea ahora, o tal y como lo plantea la OMS, acepta más o menos al 15% de la población, sobre todo personas mayores, enfermedades crónicas, accidentes de tráfico, desastres naturales, conflictos armados, régimen alimentario, abuso de sustancias. Estamos hablando de personas mayores, mujeres y pobres. Claro, quizás no es el colectivo vuestro, ¿no? Pero efectivamente la discapacidad va por ahí. Y otra de las cosas que incide mucho la OMS es que la discapacidad es un problema universal. Es un problema que nos afecta a todos en un momento determinado de la vida. Si no te ha afectado, te afectará. Que también es una conceptualización de la OMS diferente de la que se ha manejado tradicionalmente de ciertos colectivos. Pues aquí estamos en la ONCE. Parece que la discapacidad es unos colectivos solamente que tienen discapacidad y el resto de la gente que no la tiene, ¿no? Sin embargo, la OMS intenta incidir en que no, que igual que la enfermedad, pues toda la gente no está enferma en un momento determinado, pero en un momento determinado todo el mundo acabará enfermando y acabará teniendo alguna enfermedad, ¿no? Pues con la discapacidad igual. Habrá gente que en un momento determinado no tiene discapacidad, pero llegará otro en el que sí. Y luego incide también en que es un problema de salud pública, la discapacidad, y que es un problema de derechos humanos también, la discapacidad, y de desarrollo. Bueno, un poco el modelo que propone la CIF. Luego, otras cosas. ¿Es complicada la CIF? Pues depende. La CIF tiene 3 niveles de complejidad. El primer nivel es el de un equipo de fútbol, o sea que son 22 jugadores. No tiene mucha dificultad el primer nivel. El segundo nivel se va complicando un poco más, son casi 400, y el tercer nivel pues son 1500, que es más complicado. Pero bueno, a nivel más o menos general, con conocer el primer nivel, va que chuta. De hecho, la OMS dice que para las comunicaciones oficiales solamente son necesarios el primer y el segundo nivel. El tercer nivel lo deja para temas más científicos o de investigación o ya de clasificaciones un poco más detalladas. Pero el primer nivel, lo que son los 22 capítulos, porque el primer nivel lo conforman, digamos, los capítulos solamente. Pues es relativamente sencillo. Luego hay unos términos que suele ser, como siempre, lo que suele complicar casi todas las cosas, ¿no? Porque uno de los problemas fundamentales que existe en la vida es el del lenguaje, ¿no? El lenguaje, al final, cuanto más quieres desarrollar un tema o más quieres profundizar en algo, al final tienes que ir acotando y tienes que ir mejorando y tienes que ir cuidando cómo le llamas a las cosas. Entonces, como tendemos generalmente a hablar con unos términos que en general son bastante confusos, pues no hay más remedio que intentar llegar a unos términos por ajuste y concierto entre las personas, que es por convención, ¿no? Decir, bueno, nosotros le llamamos ratón a esto, y a esto le vamos a llamar siempre ratón. Entonces, empezar a discutir, oye, pero eso no es ratón, porque para mí ratón es otra cosa, bueno, por convención. Entonces, la CIF propone una serie de términos que es importante darse cuenta que lo que está proponiendo la CIF muchas veces no coincide con ese mismo término dicho en otros conceptos, ¿no? Vamos, en otros contextos, perdón.
El término fundamental es el de funcionamiento. El término funcional es un término que sirve para todo. Eso es muy funcional, eso es tal. Funcional sirve desde para decir que un signo o que un síntoma es funcional porque es psíquico, no es un síntoma funcional, hasta decir que es funcional, pues no sé, yo una vez hice un estudio de lo que la gente, para qué utiliza la gente el término funcional y lo utiliza para todo. Bueno, la CIF propone un término que es funcionamiento, ¿no? Entonces, funcionamiento, hubo muchas discusiones, a ver, ¿cómo le llamaban a lo positivo de discapacidad? Primero se llegó al término discapacidad porque había que crear un término globalizador para todos los problemas, y entonces se decidió denominarlo discapacidad y en positivo funcionamiento. Funcionamiento entonces es el término que recoge todo lo que es las funciones corporales, las actividades que realiza la persona. La discapacidad son los aspectos negativos y hay una palabra que se repite bastante en la CIF, que a veces eso da lugar a que es constructo, ¿no? Pues constructo es un esquema teórico de ideas, ¿no? Y como la propia definición dice de lo que es un constructo, cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de una teoría científica. O sea, ya de por sí, cuando le estamos llamando algo un constructo, estamos queriendo identificar una serie de ideas que nos cuesta identificarlas. Eso pasa con muchas cosas. Pasa con el constructo de salud. Dices, bueno, salud todos sabemos lo que es, pero claro, si lo quieres definir, ¿qué es la salud? Ya cuesta mucho más definir lo que es la salud. Puedes hacer pues con el amor, ¿no? Pues todos sabemos lo que es el amor. Oye, defíneme el amor. Chico, pues no sé. Entonces, los constructos son eso, son una serie de ideas que más o menos sabemos lo que son, pero que a la hora de definirlos suele ser un poco complicado. Y luego hay unos dominios, también constructo y dominio es el capítulo. Hay unas categorías, ¿no? Categorías son pues los ítems, pues cómo se llaman, comer, pues comer es una categoría. Luego hay unos calificadores, que son la forma de graduar las categorías, que ahí es donde la CIF nos ofrece también mucho juego y mucha posibilidad de usar, de graduar de forma muy diferente las categorías. Pues, categorías, calificadores, constructos, dominios, son 4 palabras que al principio se te lían, ¿no? Partes. La CIF tiene 2 partes, lo que es la discapacidad y lo que son los factores contextuales. Luego tiene 4 componentes, que son el cuerpo, las estructuras, funciones, las actividades que hace la persona y los factores contextuales, tanto los personales como los ambientales. Y con eso se forman 5 constructos, ¿no? Por eso lo de los constructos. Uno es el de las estructuras corporales. Aquí he puesto deficiencia, constructo es tanto la estructura corporal en positivo como las deficiencias de las estructuras corporales. Con las funciones corporales lo mismo, deficiencias y funciones corporales. Con las actividades, aquí es donde es la primera complejidad, porque hace 2 constructos con las actividades. Uno viendo las actividades como capacidad de la persona para hacer actividades, capacidad, que también es otro de los temas de los títulos de estas charlas, ¿no? Capacidades y la capacidad, en vez de vamos a potenciar la capacidad. Bien, pues la CIF diferencia claramente lo que son capacidades de lo que es el desempeño, que son las actividades llevadas a la práctica. Que eso es que desde un principio la CIF, por darle realmente trascendencia a las capacidades, a las actividades, dijo, no basta con hablar de capacidades, hay que hablar de capacidad y de desempeño.
que es una de las cosas que la gente mezcla también. Y por último está el constructo de lo que son los factores contextuales, bien sea como facilitadores que están facilitando el funcionamiento de la persona o están constituyendo una barrera, ¿no? Bien, las funciones y las estructuras son 8 dominios, 8 capítulos. Empiezan desde arriba, el 1 las mentales, sensoriales, la voz y el habla, cardiovasculares, digestivo-metabólico, genitourinarias, neuromusculoesqueléticas y piel. Sin más, las actividades son 9 capítulos. Puede ser discutible, es que yo aquí no haría esto, yo pondría lo de la vida doméstica, que si autocuidado, que si tal. Yo creo que es lo más importante, lo que he dicho antes. Terminología y clasificación por convención. Vamos a llamar todos a estas actividades de autocuidado, independientemente que a ti te parezca que meterías otra y que esta no es de autocuidado, pues si estamos hablando de las actividades de autocuidado que propone la CIF, lo tenemos clarísimo. Si empezamos a hablar de actividades básicas, de actividades instrumentales, de actividades avanzadas, de actividades funcionales, de actividades... no sabemos cuáles son. No sabemos cuáles son porque además no están clasificadas en ningún lado. Y por mucho que digan, no, es que son las del Bartel, hijo del Bartel. ¿Por qué no hablamos de Jesucristo también? ¿No? Quiero decir que hay cosas que yo creo que hay que ir actualizando, ¿no? Actividades instrumentales. ¿Y eso qué es? Tocar la flauta, ¿no? No sé, es que hay cosas que ya hay que irlas ordenando de otra forma, ¿no? Entonces, la CIF lo que nos propone es una forma pues ya establecida y consensuada para clasificar. Los factores ambientales. Bueno, yo creo que es interesante también el tener recogidos una serie de estos factores ambientales, productos y tecnología. Bien, son los más lógicos, habituales. Entorno, que también es importante. No es igual una persona con discapacidad en Nueva York que una persona con discapacidad en Zambia, ¿no? El entorno es importante. Los apoyos y relaciones, ahí estaría todo el tema de la dependencia, cuánta ayuda tienes, cuánto apoyo, las actitudes, los servicios, sistemas y políticas. Todo esto de los factores contextuales, que la gente dice, sí, es importante, o bueno, ya sabemos y tal. Yo creo que es uno de los problemas más importantes que existe hoy en día en la salud, porque vosotros, porque estáis con gente que tiene realmente discapacidad importante, ¿no? Estamos hablando de gente de tetraplegias y gente que está muy mal. Pero en la edad moderna, uno de los problemas más importantes de salud que existe en todo el mundo, que provoca discapacidad teórica, y que supone uno de los mayores gastos de salud, depende fundamentalmente de los factores ambientales. Ni siquiera depende de las enfermedades, depende de los factores ambientales. Que, bueno, todos conoceréis el famoso esguince cervical. El esguince cervical, que parece una tontería, es uno de las patologías que provoca mayor gasto a nivel mundial. No sé cuántos, 400.000 millones de dólares en todo el mundo. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema que de primeras hay unas actitudes a nivel general que dicen que si te das un golpe en el cuello te pasa no sé qué. Y todo el mundo conoce a alguien que le ha pasado no sé qué, porque le han tenido un golpe en el cuello. Y además no solamente eso, sino que te han pegado un golpe en el cuello, te han pegado un golpe en el coche y de repente te viene todo el mundo y te dice a ver si te duele el cuello. Y te viene el de la ambulancia y te pone no sé qué en el cuello. Y cuando llegas a la clínica te dice a ver si te duele el cuello. Y dices, coño, ¿pero qué pasa aquí? ¿No? Entonces, al final acaba doliéndote el cuello. Y no solamente eso, sino que sabes que a tu primo le han pagado 6.000 euros. Coño, 6.000 euros. Dices, uy, pero eso, oye, muy mal, me va a doler el cuello. Y encima no voy a ir a trabajar y voy a estar un mes o dos o toda la vida mal por esto. Dices, oiga, Dios,
pues va a ser una cosa. Entonces, nos encontramos con una cosa que no es nada, quiero decir que el esguince cervical es mentira, porque generalmente no hay esguince ni nada, hay un traumatismo en la cabeza, pues como si te dan un puñetazo. Quiero decir que tener un puñetazo en la cara no es que no pasa nada. Se te hincha el ojo, te duele la cara 15 días, y igual se te cae un diente. O sea que nada no es que te den un puñetazo en la cara. Pero generalmente no te queda ninguna secuela, ni estás 3 meses de baja, ni al cabo de 15 años te sigue doliendo la cara porque te pegaron un puñetazo. Pero sin embargo con el esguince cervical sí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el entramado, tanto médico como social, como económico, como incluso de los juzgados, porque para los juzgados es un chollo los esguinces cervicales, para los forenses, para los peritos, para los abogados, para todo. Entonces todo el mundo, en cuanto hay posibilidad de pillar, todo el mundo a pillar. ¿Eso qué quiere decir? Que los factores contextuales influyen mucho. O sea, de algo que podía no ser nada, gracias a los factores contextuales, se hace todo el mundo. Y igual que con el esguince cervical, podríamos estar hablando de otras muchas cosas. De hecho, en los países en los que no se paga nada por los esguinces cervicales, no hay esguinces cervicales. Por eso, los factores contextuales son mucho más importantes, y las políticas que hay, y los servicios y tal. Se podrían poner muchos ejemplos, y es cierto que sí. Vamos a hablar de problemas psíquicos, psicológicos. Pues podríamos entrar en factores contextuales, que sería lo más importante. Los factores personales. Los factores personales no están desarrollados, que son muy importantes. Los factores personales básicamente tienen en cuenta problemas que son de corte psicológico, lógicamente, porque la psicología es la que más trata los temas de la persona. Pero también tienen otros componentes más físicos, como puede ser pues, el estado de forma física, estados de vida, el sexo, la raza. En fin, los factores personales supongo que cuando se acaben desarrollando pues también tendrán su importancia, y como digo, yo creo que es un tema fundamentalmente que va a competir, así como los factores contextuales ambientales son más competencia un poco más del trabajo social, puede parecer que va por ahí. Los factores contextuales personales son más competencia más de los psicólogos, ¿no? O de la psicología. La CIF. Esto es un poco el esquema, ¿no?, que tiene la CIF: cuerpo, 4 componentes: cuerpo, actividades, factores ambientales, personales. Luego 5 constructos, ¿no? Estructuras, funciones, capacidad de desempeño, barreras, facilitador. Este es el esquema general, que todos lo conoceréis más o menos. La novedad realmente de la CIF es estas 3 cosas que he puesto en gris, que es no quedarnos en lo que es la capacidad de antes, sino dividir la capacidad en 2, capacidad, desempeño, y ligar la capacidad con los factores contextuales, ¿no? Capacidad es el máximo nivel posible de funcionamiento que puede alcanzar una persona en un contexto normalizado. Hay que darnos cuenta que para la CIF la capacidad es una cosa teórica, no es una cosa real. Lo que es real es el desempeño, que es lo que la persona hace realmente en su contexto real. La capacidad es teórica, se evalúa incluso aunque no realices la actividad, y lo evalúa un profesional. Tú cuando vas a que te miren a ver si te dan el carnet de conducir, te evalúa un psicólogo, un médico, un oftalmólogo, no sé quién más ahora, y no te ven si conduces. Y dices, oiga, pero yo he venido aquí para ver si puedo conducir. Pero un poco. Primero le vamos a decir si tiene capacidad. Entonces le miran, le hacen no sé qué cosas y le dicen, bueno, esta persona está capacitada para conducir. ¿Eso quiere decir que ya sabe conducir? No, está capacitada. Y yo le firmo un papel que yo como profesional digo, esta persona, después de las pruebas que le he hecho, efectivamente está capacitada para conducir. Exactamente igual que con eso, pues con casi todas las demás cosas.
para conducir un avión, o para conducir, yo qué sé qué, o para hacer un deporte, o para hacer la maratón. Quiere decir que tú puedes ir a un reconocimiento médico para ver si puedes hacer la maratón, eso no quiere decir que la acabes. Desempeño es lo que realmente pasa, ¿no? Si no realizas la actividad, pues no se evalúa. Quiere decir que lo fundamental para valorar el desempeño es que hagas una actividad. Y lo puede evaluar cualquier persona, incluso él mismo. Es decir, oiga, ¿usted sabe conducir? Sí. ¿Y cómo? Pues se lo digo yo, que sé conducir. Pues ya está. Y no pasa nada. Quiere decir que efectivamente una persona te puede decir lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer. O puede ser un profesional, pero quizás la capacidad sea más profesional que valorar el desempeño. Esto es uno de los problemas que se da, por ejemplo, en el BVD, en la valoración de la dependencia, que no se sabe muy bien qué se valora. No se sabe muy bien si valoramos la capacidad, si valoramos el desempeño. Claro, si lo que estamos valorando es la capacidad, pues tendría que ser un profesional que supiera del tema que se está evaluando, ¿no? Si lo que estamos valorando el desempeño, pues lo podría valorar cualquiera. Cualquiera, da igual que sea un trabajador social, que sea, pues bueno, cualquier persona que vaya allí y que vea lo que hace la persona y que esté capaz y que tenga capacidad o como para hacer ese trabajo, ¿no? Y así podemos coger pues la actividad que queramos. Por ejemplo, quedarse embarazada, pues habría que ver... bueno, esta está... Luego ya... bueno, otra de las cosas fundamentales de la CIF es que nos ofrece una forma de graduar las cosas de forma universal. Entonces, la CIF dice, bueno, usted, si tiene un problema, gradúelo en 4. En 4 grados. El primero 0 es de 0 a 4 y el último va de 96 a 100. Es decir, uno es que no hay problema y otro es que el problema es total. Ya tenemos 2 grados. Luego, si el problema es de más de la mitad, póngame usted un 3 y dígame que es un problema grave. Un problema de lo que sea que tenga más de un 50% de problema es un problema grave. Y luego gradúeme los problemas leves moderados en 2. Unos en leves y otros en moderados. Hay a mucha gente que no le gusta esta forma de graduar en 4, porque dice, joder, pues en 4, pues mira, pues 4 iguales. Digo, en 5, pues 5 iguales, ¿no? Pues 20, 20, 20, 20, y así no. No. Lo que quiere conseguir, una de las cosas que quiere conseguir la OMS es que identifiques cuando no hay problema y cuando el problema es total. Eso es lo fundamental. Y luego hay 3 graduaciones para los otros problemas, ¿no? Esta es la forma de graduar, que todos lo conocéis. Y luego hay un 8 no especificado y un 9 no aplicable. El 8 es cuando tú sabes que hay un problema, pero no sabrías graduarlo. Tú sabes que esta persona ve mal porque, yo qué sé, porque tiene Alzheimer, pero no te vas a liar en hacerle pruebas de vista o es un síndrome de Down o una persona que tiene una discapacidad intelectual importante y tú le ves que oye mal, pero no sabes cuánto. Pues le pones un 8 y dices, bueno, efectivamente, esta persona tiene una deficiencia auditiva o tiene un problema visual y le pongo 8 porque no sé muy bien si cuál es el nivel de gravedad, ¿no? La CIF luego tiene unos códigos, lógicamente como pretende informar sobre todos estos datos, pues está codificado. La primera letra es el constructo, el primer número es el dominio, el capítulo, y luego está pues la categoría hasta donde llega el punto. Ese numerito es lo que estamos describiendo. Y luego vienen los calificadores. Calificador que son importantes porque la CIF nos propone 5 calificadores. O sea, nos propone 5 formas
diferentes de graduar un problema. Y eso da un juego, puedes hacer lo que quieras con estos 5 calificadores. Porque queremos graduar, por ejemplo, o clasificar pues, un problema como comer, ¿no? o como cualquier cosa. Entonces, la CIF te dice, primero dígame esta persona, para hacer esa actividad o para ese problema, bueno, aquí estoy, también hay que ver que los calificadores también son diferentes, porque para cada constructo, habíamos dicho que teníamos el constructo del cuerpo, el de las deficiencias, teníamos el constructo de las actividades y tenemos el constructo de los factores contextuales. El constructo más complejo en cuanto a los calificadores es el de las actividades. Entonces, en el de las actividades, que diferencia actividades como capacidad y actividades como desempeño, que realmente esto es lo que complica un poco la CIF, porque la capacidad y el desempeño dentro de lo que es la actividad se mezclan, y una de las formas, y es que además no solamente se mezclan, sino que la CIF te da las posibilidades de mezclarlas de forma diferente. Entonces, como te da las posibilidades de mezclarlas de forma diferente, hasta que no te das cuenta de cómo te propone la CIF hacer las cosas, no te enteras. O sea, o te enteras mal, ¿no? Porque, entre otras cosas, aquí veis que hay una D, que es lo que, como he puesto antes, representa al constructo, ¿no? Entonces, esa D se puede poner, o se puede poner una D, que es como está puesto aquí, más luego los calificadores de gravedad con esta mezcla que he puesto aquí, o se puede hacer una forma más fácil, que es, en vez de poner la D, que la D está haciendo referencia a las actividades, poner una A o una P. La A haría referencia a la actividad como capacidad y la P haría referencia a la actividad como desempeño. Lío. Bueno, es igual, que lo sepáis. Que sepáis que es un lío. Porque las cosas, a veces, son lío y no te das cuenta que es un lío y piensas que tú eres tonto y dices, macho, es que yo no entiendo esto. Y dices, no, es que no lo entiendes porque es un poco liado. ¿Entiendes? Pero una vez que te pones a ello y que te interesa o que te hace falta, porque las cosas que no te interesan y que no te hacen falta, para mí es tonto gastar neuronas. Pero una vez que sí te interesa y que sí te hace falta, es importante gastarlas, ¿no? Y entonces, pues hay que reflexionar un poco en todo esto que hace la CIF con la capacidad y con el desempeño. Y en concreto, en esta pantalla tenemos representadas las actividades como D, es decir, no sabemos si estamos hablando de capacidad o estamos hablando de desempeño, y en donde sí vamos a poder ver si es capacidad o si es desempeño es en los calificadores de gravedad. ¿Por qué? Porque la CIF nos dice que el primer calificador de gravedad lo utilicemos cuando estamos hablando de desempeño con ayuda. Es decir, cómo anda la persona con su bastón. Bien. O cómo ves con las gafas. Vale. El segundo no me sale la palabra. Bueno, sería lo que es la capacidad sin ayuda y sin barreras. Aquí estaríamos hablando en un medio neutral. Dices, bueno, a esta persona, si le quitas el bastón y le haces andar por aquí, sin bastón, aquí no hay ningún obstáculo, ¿cómo anda? Entonces, le ves cómo anda. Primero, hemos visto cómo anda con su bastón. Segundo, hemos visto cómo anda en un entorno esto. El segundo sería la capacidad con ayuda. Entonces dices, bueno, a esta persona, yo qué sé con qué bastones o yo qué sé con qué cosas, ¿hasta dónde podría llegar esta persona? Entonces debería de pensar el
la persona que está evaluando, con sus conocimientos sobre el tema, pues hasta dónde podría llegar esa persona con las ayudas. Hay un cuarto calificador que es desempeño sin ayuda, que es, claro, cuando he dicho antes que vamos a verle andar, ese vamos a verle andar era capacidad sin ayuda teórica, pero hay una posibilidad que es desempeño sin ayuda y es, bueno, quítale la prótesis a ver cómo anda. Y entonces sería lo que es desempeño sin la ayuda. En fin, esto para lo que nos sirve básicamente es para poder ver una persona desde el punto de vista teórico. Dices, bueno, ¿qué capacidad tiene esta persona sin ninguna ayuda? ¿Hasta dónde podría llegar esta persona con ayudas? Y luego verlo realmente, ver realmente esta persona cómo está desenvolviéndose y cómo se estaría desenvolviendo si no tuviera ni lo que tiene, ¿no? Sería ver un poco esas cuatro cuestiones, que como podéis ver, es ver la actividad desde 4 puntos de vista, 2 teóricos y dos prácticos. Y luego hay un quinto calificador, que este sería el de que este no está desarrollado, que este estaría muy relacionado con la calidad de vida, que sería un calificador de satisfacción personal. De satisfacción personal, yo entiendo de lo relacionado con lo que se ha clasificado, ¿eh? Entonces, la persona diría en esto, relación a esa categoría que se ha clasificado, pues lo que él piensa en cuanto a la satisfacción personal. Bueno, luego estaría en las categorías. Una de las cosas que me dijo José fue que hay gente que se queja, no, es que yo no encuentro justo la categoría que quiero para poder evaluar, ¿no? Porque claro, aquí hay unas categorías, para mí me hace falta alguna más. Bueno, la CIF te da la posibilidad de que tú crees nuevas categorías. O sea, dentro de la codificación hay una posibilidad de poner un 8, que es otro especificado en cuanto a las categorías y en cuanto a los dominios también. En los capítulos, en cada categoría hay un 8 y al final del capítulo vuelve a haber otro 8, ¿no? Entonces, ahí puedes añadir todas aquellas cosas que tú no encuentras ahí, porque a ti te parece que tienen que estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí os he puesto un ejemplo. Imaginaros que queréis poner el código preparar cócteles. Y vosotros veis a la CID, miráis y digo, preparar comidas. Preparar comidas, yo no sé si es lo que yo quiero poner, ¿no? Luego dice preparar comidas sencillas y preparar comidas complicadas, ¿no? Cuando ya vamos entrando en los códigos de cuatro niveles. Pues bueno, pues tú puedes poner un código que es el D6308 y ahí pones preparar cócteles. Entonces te pones tú, incluso en el de la vida doméstica, que sería donde está preparar comidas, podrías poner al final del capítulo el código 698, por ejemplo, preparar bebidas, que no hay preparar bebidas, ¿no? Quiere decir que te da juego a que tú pongas categorías, ¿eh? Tú puedes crear categorías. Por eso digo que la CIF es una cosa creativa, no es una cosa cerrada, esto tiene que ser así. No, que tienes que cansar. Entonces, cansar la cabeza, a veces hay a gente que le molesta y hay a gente pues, que le gusta, ¿no? Y luego hay otro que es no especificado. Dices, bueno, yo aquí sé que hay un problema, o sé que hay un problema relacionado con estos códigos o con estas categorías, o no está muy claro que sea este, o no está muy claro que sea otro, y te da la posibilidad de poner un 9, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues preparar cócteles, no quieres poner preparar cócteles, pero quieres poner dentro de preparar comidas, pues que hay un problema que tú has detectado en esto, preparar comidas, pero que no se refleja muy bien con preparar comidas sencillas y preparar comidas complicadas. Entonces tú simplemente pones en preparar comidas un 6039 y otro no especificado. O sea que te da la posibilidad tanto de especificar como de poner uno ahí, pero que no tienes muy claro cuál es. Exactamente igual que en la gravedad te daba la posibilidad
de poner que hay un problema pero que no sabes de qué gravedad, pues aquí también te da la posibilidad de o bien poner el código o bien decir que bueno, lo que he comentado antes en cuanto a la condición de salud, ¿no? Que la CIF, ahora voy a hablar un poquitín más de lo que es, ¿qué hora es ya? No. Bueno, acabo enseguida. Bueno, la condición de salud, que es lo que he comentado antes, término genérico que incluye la enfermedad aguda o crónica, trastorno, traumatismo o lesión, pero que también puede incluir otras circunstancias como el embarazo, el envejecimiento, predisposiciones o anomalías congénitas. A partir de ahí, la OMS propone, a partir de las condiciones de salud, unos dominios de la salud y unos dominios relacionados con la salud. En principio, los dominios de la salud estarían más relacionados con la CIE, con lo que son las enfermedades, y los dominios relacionados con la salud estarían más en el campo de la CIF, ¿no? Bueno, términos, en fin, todo esto lo quería poner para hablar un poco de lo que es el bienestar, que también es un constructo. Es decir, bienestar, todo el mundo sabemos lo que es bienestar, pero claro, ¿cómo lo definimos, no? La CIF define el bienestar como un término que engloba todo el universo de los dominios de la vida humana, incluyendo los aspectos físicos, mentales y sociales que componen lo que se denomina una buena vida. Ya veis que... Pero bueno, calidad de vida también está definido por la OMS. Y la OMS define la calidad de vida como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Concepto muy filosófico. Y al final baja un poco más a la tierra y habla. Se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el entorno. Aquí lo que te está diciendo es que la calidad de vida va a depender de su funcionamiento, básicamente. Y el funcionamiento es lo que se clasifica en la CIF. Por eso la CIF está muy unida al concepto de calidad de vida, porque no vas a poder medir la calidad de vida sin poder medir el funcionamiento de la persona. Porque la calidad de vida es una cosa más bien abstracta y, sin embargo, la CIF lo que pretende es ser una cosa medible, objetivable, concreta, ¿no? Entonces, la CIF, en ese sentido, en cuanto a la calidad de vida, para lo que nos va a servir dentro de la calidad de vida es para objetivar cosas. Cosas que esa percepción del individuo sobre su lugar en la existencia, pues ya me dirás esto cómo se mide, ¿no? O las expectativas, o inquietudes, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Estamos hablando de una cosa que también se habla mucho y la gente lo confunde, ¿no? Es la autonomía de la persona, ¿no? La capacidad que tiene la persona para gobernarse, ¿no? y para gobernar su vida, y para gobernar su dependencia, y para gobernar su discapacidad, ¿no? Eso es la autonomía que es lo que confunde, para mí de una forma espantosa, la ley de la dependencia, es que confunde la autonomía con la independencia física. Es decir, tú puedes ser muy dependiente físicamente y estar hecho un cacharro con una tetraplegia, como está el Hodgkin, y ser muy autónomo. Tienes capacidad de qué hacer con tu vida, ¿no? Y de casarte con la enfermera, y de separarte, y de casarte con la vecina, ¿entiendes? Aunque seas tetrapléjico. Tienes capacidad de gobierno, ¿no? Eso está muy relacionado con lo de la calidad de vida, ¿no? Que no tiene nada que ver esa autonomía con la independencia. Tú puedes ser muy dependiente y muy autónomo a la vez, ¿no? Son conceptos que se mezclan. Bueno, para acabar. Otras cosas que tiene la CIF es muy interesante en los anexos. Tiene unas directrices éticas de cómo se debe utilizar la CIF. He puesto algunas. Respecto a la privacidad.
La CIF debe ser siempre utilizada de un modo que respete el valor inherente y la autonomía de las personas. La CIF nunca debe ser utilizada para etiquetar a las personas, ni para identificarlas solamente en términos de una o más categorías. En los marcos clínicos, la CIF debe ser siempre utilizada con el total conocimiento, cooperación y consenso de las personas cuyos niveles de funcionamiento están siendo clasificados. Y la CIF debe ser vista como una información personal, como toda la información de salud, ¿no? El uso clínico dice que siempre que sea posible, la persona cuyos niveles de funcionamiento están siendo clasificados debe de tener la oportunidad de participar y, en concreto, de cambiar o reafirmar la conveniencia de la categoría que está siendo utilizada para la evaluación asignada. Nosotros, yo que estoy participando, y José lo sabe, que también está metido ahora en estas historias, en el nuevo baremo de discapacidad que se va a hacer a nivel estatal, el nuevo baremo de discapacidad va a llevar un subbaremo en el que se va a intentar evaluar el desempeño de la persona. Y para evaluar el desempeño de la persona, se le va a dar un cuestionario a la persona para que lo rellene ella, una asociación, sus familiares, quien sea, en los casos de que ella no lo pueda realizar, para que la propia persona no haga una evaluación de lo que ella considera que tiene problemas, ¿no? Es una novedad, ¿no? Y es una de las cosas que defiende la CIF. La CIF defiende que la persona también participe en la evaluación, ¿no? Luego, otra cosa importante que dice: debido a que el funcionamiento y discapacidad que se clasifica es resultado tanto de una condición de salud de la persona como del contexto físico, social, tal, la CIF debe ser utilizada de un modo global. La CIF está hecha para ver realmente todos los problemas. Y si estamos valorando desempeño, no podemos valorar desempeño sin dar una explicación de por qué ese desempeño no es igual que la capacidad. Y para dar la explicación de que el desempeño no es igual que la capacidad, tenemos que decir cuáles son los factores que están influyendo para que la capacidad y el desempeño no sean las mismas. Por lo tanto, una evaluación separada no es la forma adecuada para ver lo que se está clasificando, sino que hay que clasificar más de una cosa. Por último, y relacionado con esto, dice que la información de la CIF debe ser utilizada en la mayor extensión posible, con la colaboración de los individuos. La información de la CIF debe ser utilizada para el desarrollo de las políticas sociales y para el cambio político. Y, por último, que esto también es importante, dice que los individuos clasificados bajo la CIF pueden diferir en muchos aspectos. Las leyes y normas que se refieren a la clasificación CIF no deben asumir más homogeneidad de la deseada. Deben asegurar que aquellas personas cuyos niveles de funcionamiento están siendo clasificados sean considerados como individuos, es decir, sean considerados como personas y que efectivamente una clasificación es una clasificación y tampoco estamos aquí ni etiquetando a las personas ni pensando que porque estemos clasificando esto, eso representa a la persona. Esto es una forma, como he dicho antes, de objetivar el funcionamiento, de poderlo poner en números, de poderlo poner en códigos, y ese poder poner en códigos todo esto nos va a servir para comparar problemas, para hacer baremos y para un montón de temas relacionados, tanto científicos como técnicos como administrativos, para temas relacionados con la discapacidad. Y esta es la última. Y ahora si tenemos un ratito. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Estoy? ¿Fatal? Bueno, pues bueno, oye, si queréis hacer alguna pregunta, venga. Por cierto, no te hemos pedido permiso, pero estamos grabando la sesión. Pues nada, nada. Y en ese sentido, utilizar el micro para... Sí, ahora. Mi pregunta es cómo se está eligiendo ese subbaremo, ¿vale? Para valorar desempeño ahora mismo. Ese subbaremo, ¿cómo lo van a componer? Ese subbaremo es una plantilla, ¿no? Se supone, sí, donde se va a valorar desempeño. ¿Cómo se está eligiendo esa plantilla o qué se está teniendo en cuenta? Hombre, nosotros para el nuevo baremo de discapacidad, lo que se ha hecho ha sido coger la checklist, que es un resumen de todos los que se han considerado como más importantes,
y a ese se han añadido algunos, pero bueno, básicamente es la checklist, quiero decir, tampoco hay... más o menos casi todos los baremos, para que sean operativos, yo creo que deben de tener pues no más de 50, yo creo que 50 ítems son un poco el límite, y es, bueno, el límite es más o menos lo habitual para que un baremo no sea ni muy corto ni sea demasiado amplio, ¿no? Entonces, si lo que me estás preguntando es el de los nuevos baremos, es un baremo relativamente sencillo. Se le pregunta a la persona, tiene una cosa que es un poco especial. Ese baremo está hecho con... Yo participé con los del Carlos III antes de la ley de la dependencia. Ellos hicieron un estudio, o quisieron hacer un estudio, para ver un poco qué problemas había de dependencia entre los colectivos de personas con enfermedades raras. Y entonces hicieron un baremo en el que efectivamente era un cuestionario en el que se le preguntaba a la gente pues, sobre una serie de actividades qué problemas tenía, graduado en los 5 niveles de la CIF, pero se le preguntaban 2 preguntas. Se le preguntaban cuál era su desempeño actual en cuanto a esa actividad, y luego se le preguntaba cuál pensaba él hasta dónde pensaba que podía mejorar. Es decir, bueno, usted ahora tiene dificultad para coger autobuses, dígame qué dificultad tiene. Y la persona ponía pues, que en este momento, en el contexto en el que él vive, tiene una dificultad moderada o una dificultad grave. Y la siguiente pregunta era, si usted viviera en un contexto más adaptado, ¿hasta dónde piensa que mejoraría su situación para coger autobuses? Entonces eso obligaba a la persona a poner, bueno, ahora tengo dificultad grave, pero probablemente porque yo estuve una vez en San Sebastián, joder, tiene unos autobuses cojonudos y un metro que tiene no sé qué y un no sé cuál, y joder, si estaría allí, yo creo que la dificultad sería leve. Entonces con eso lo que se trataba era de identificar, a ver en qué actividades podía haber alguna mejoría, pero porque nos lo dice la persona. Es decir, que la persona es la que vive en el contexto y la persona es la que, en teoría, debería de saber hasta qué punto puede mejorar, ¿no? Entonces, eso se ha traspasado también al nuevo baremo de discapacidad, en el cual es un cuestionario con unas 40 preguntas, una serie de actividades, y a la persona se le dice qué dificultad tiene para esa actividad en el contexto que vive ahora y hasta qué punto cree ella que podría mejorar para esa actividad. Pero bueno, es relativamente sencillo. ¿Una pregunta? Sí, yo también tengo una. Miguel, una pregunta sobre el tema de los 8 y los 9. Sí. Has comentado la posibilidad de utilizar, por ejemplo, para elaborar bebidas, el 8, ¿no?, del D6308. Sí. Imagínate que, por hablar en un caso hipotético, quiero elaborar bebidas alcohólicas y bebidas de zumo de limón. ¿Qué hago? O pongo el D63080 y D63081 y así sucesivamente. En el caso Pues de que haya más categorías, aparte de una... No lo sé exactamente, no lo sé. Yo creo que se pone el 8 y sigues poniendo 8, pero para diferenciar, cuando hay más de uno, claro. No lo sé. Vale, porque la idea que nosotros hemos implantado en Valorando Capacidades es la de crear códigos por encima, antes del 8, si hay hueco, evidentemente, pues meterla ahí. Lo que hacemos es, la marcamos con otro color para que no altere el cuadro normativo de categorías, y bueno, de esa manera creamos categorías nuevas. Utilizamos el 8, pero como el 8 solo nos da la opción de una... Claro. Es que eso es lo que yo tampoco no sé muy bien. No he visto en ningún sitio escrito cómo va ese más que 8, ¿no? Vale, bueno. Y la última pregunta de mi parte. Es respecto de la utilidad de la CIF en un ámbito más clínico, que eso es un poco nuestro propósito último. Porque evidentemente la CIF para encuestas y para estudios epidemiológicos está muy bien por los códigos. Pero nuestro afán es llevarla a la práctica cotidiana en el sentido de poder obtener un perfil de funcionamiento en categorías concretas, muy concretas, del tercer nivel, y a partir de ese perfil de funcionamiento y teniendo en cuenta los factores ambientales que pueden incorporarse y que van a cambiar la capacidad sin ayuda,
ver qué plan de intervención podemos Claro. poner en marcha. En este campo, ¿tú conoces prácticas, conoces experiencias o hay algo desarrollado en algún sitio? Bueno, ya sabes, tú también ya la conoces, los core set que están haciendo por ahí, digamos, yo creo que es el más que se están haciendo cada vez en más países, ¿no? Entonces, poco a poco, eso va a ser un poco el embrión de una auténtica unión entre la CIE 10 y la CIF. Entonces, cada vez más, para más condiciones de salud, para más enfermedades, vamos a tener un perfil de funcionamiento. Vamos a tener el perfil de funcionamiento de la cardiopatía isquémica, vamos a tener el perfil de funcionamiento de la artritis reumatoidea, vamos a tener el perfil de funcionamiento de todo. Entonces, no tendremos más que entrar en esos núcleos básicos y bueno, entonces, en vez de entrar en la CIF en conjunto, digo, joder, qué lío es la CIF. No, yo voy a entrar como la persona que tengo delante tiene una enfermedad de Crohn, yo voy a entrar en la CIF de los que tienen enfermedad de Crohn, solamente en esos. Y ahí solo me van a aparecer los ítems que se repiten fundamentalmente en la gente que tiene enfermedad de Crohn. Y eso es el futuro de la CIF. Y eso depende de que haya muchos como vosotros que hagan sus perfiles y que trabajen las categorías y que efectivamente le digan a la CIF, oye, aquí nos hace falta más categorías. Oye, aquí nos hace falta poner esto, aquí nos hace falta poner esto otro. Entonces, claro, quiero decir que esto es una cosa que está viva, que está en construcción, ¿no? Entonces, no es ni mucho menos algo que ya está hecho, es como la CIE 10 que ya va en la 10, aquí todavía vamos en la 0, todavía no hemos hecho ni la CIF 1 todavía. Entonces, todo esto se hará, precisamente como he empezado la charla, pues con el uso, ¿no? Y otro de los temas que no lo he dicho, pero que también me lo comentaste, dices, no, es que también los niveles de gravedad, a veces el grave se me queda muy grave, ¿no? Y dices, bueno, claro, es que si estás valorando deficiencias visuales y estamos en la 11 y todos son ciegos, dices, coño, es que todos van a tener deficiencia visual grave, porque estamos en la 11, ¿no? Bien, pero dices, bueno, pero luego lo que tú puedes coger es hacer una subclasificación y hacer como una especie de holograma, quiere decir que todo se va clasificando en 5, ¿no? Entonces, si tú llegas al punto en el que solo quieres clasificar gente que tiene dependencia, pues claro, los que tienen dependencia van a tener todos una discapacidad grave, pero entonces empieza dependencia desde 0. Entonces, hasta aquí dependencia, o desde aquí dependencia, y desde aquí empieza otra vez 0, 1, 2, 3, 4. Dividir el nivel 3 en divisiones. Claro. Claro. Vale. Bueno, pues gracias por invitarme y poco más.